Los editores y ventanas que necesitaremos serán, primero que nada, el outliner, que nos servirá para reconocer cuáles son los objetos que tenemos en la escena y sus jerarquías. También vamos a utilizar el hypergraph, en general hierarchy, en el que podremos identificar en sí la jerarquía de cada uno de los nodos que componen tanto nuestro personaje, su geometría como tal, como los elementos que iremos creando. Y es que hay algo que debemos tener muy claro, y es que cada uno de los elementos en Maya está compuesto por nodos. Voy a abrir el Attribute Editor para que veamos dos maneras diferentes de reconocer estos nodos en la interfaz de Maya. La primera es a través de los nodos representados en el Hypergraph. Este es el Hypergraph Connections, en el que vemos, por ejemplo, esta geometría es una parte del cabello del personaje que está compuesta por su material y por una mesh. Lo podemos identificar igualmente en el Attribute Editor a manera de pestañas. Cada uno de estos nodos corresponde a una de las partes que componen casi todos los elementos en Maya y son, primero que nada, el nodo de transformaciones en el que están todos los atributos de escala, rotación, traslación y otros que permiten ubicar en la escena, en cualquier lugar de la escena, el elemento de manera tridimensional. El siguiente nodo es el nodo Shape, es decir, el que tiene las componentes Face, Vertex, Edge y UVs. Este nodo es el que permite darle una forma definida a casi cualquier elemento que trabajamos en Maya. Y el último nodo es el nodo del material, en el que podemos aplicar un Surface Material, que es el material como tal en el que se va a poner la textura y los atributos de brillo y demás. Y otros, como por ejemplo un Volume Material o un Displacement Material, que ustedes podrán estudiar mucho más a fondo en temas relacionados con texturizado y shading. Esto se los digo porque vamos a utilizar particularmente en el módulo Rigging, Skeleton, Create Joints, la herramienta Create Joints y en general el objeto Join. Estos objetos en particular, vamos a crear uno por acá. Simplemente doy clic. Estos elementos en particular no tienen la misma cantidad de nodos que tienen las geometrías y las curvas y los surfaces en Maya. Solo tienen el nodo de transformación, es decir que esto no es renderizable y lo que me permite es dar una ubicación específica en el espacio al objeto que luego se va a anidar a él. Nosotros vamos a construir un esqueleto completo teniendo en cuenta toda la estructura de la geometría del personaje. En este caso es un personaje bípedo, es decir que vamos a ir construyendo con estos huesos cada una de las partes del personaje respondiendo a sus necesidades de deformación. Y esa estructura la vamos a anidar, esa estructura de huesos la vamos a anidar a esa geometría, ya que en sí los joints, estos huesos, no cuentan con ese nodo. Entonces va a ser un proceso muy interesante que vamos a realizar usando unas herramientas específicas que se requieren para ello. Los huesos están organizados de manera jerárquica. Voy a poner otros dos elementos de estos mismos. Ahí están. Aquí en la escena, solo para que podamos reconocer cómo funciona esto de la jerarquía con los huesos. Voy a abrir el outliner para que veamos cómo están constituidos. Cada uno de estos círculos o estas esferas que vemos acá, mejor dicho, son joints. Los que los unen nos indican el sentido de la jerarquía, se denominan bonds o huesos. El sentido de la jerarquía va del padre hacia el hijo. Esta es una relación enteramente de jerarquía.
Si yo uno varias cadenas de huesos, estas las debo unir desde los hijos. Como vamos a ver, yo emparento. Selecciono el padre y se lo debo emparentar al hijo. Y esto va a ser una cadena jerárquica completa. Vamos a ver cómo se visualiza en el outliner. Entonces tenemos que este primer joint, este que está aquí al inicio, tiene un hijo que es el joint 2, que es este que le anidé, y otro que es joint 3, y el último que es joint 4. Es una cadena jerárquica. Significa que si yo muevo el padre, entonces los hijos se van a mover junto con él. Pero si yo muevo al hijo, este se va a poder mover libremente. Puedo mover uno de los intermedios y se va a mover libremente, pero con él va a mover a sus hijos. Como en las relaciones entre padres e hijos, un padre puede tener dos hijos, vamos a verlo, ahí está, pero un hijo no puede tener dos padres. Por esta razón, entonces yo puedo hacer relaciones de jerarquía en las que un joint desencadene uno o más huesos, si se dan cuenta, pero no puedo lograr que tenga dos padres. ¿Listo? Para que tengamos claridad sobre eso. Entonces, un joint puede tener dos o más hijos, pero no puede tener dos padres en la jerarquía. Bueno, sin más, vamos a empezar esta construcción en la que tendremos que ir paso a paso. Vamos a empezar a construir las piernas, posterior a ello los brazos, luego vamos a construir la columna y vamos luego a unir todas estas partes. Después de esto vamos a crear todos los controles y vamos a tener que hacer una configuración de esos controles. Entonces, sigamos adelante. Nos vemos en el siguiente video.